¿Te ha pasado que lees la Biblia y no entiendes nada? Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Barro Tal vez, un podcast para volver a la fuente. Mi nombre es César, nací en Chile, estudié música, estudié filosofía, me considero católico. Hoy en día vivo en Argentina y se me ocurrió compartir por esta vía breves reflexiones en torno al texto bíblico que cada domingo es leído en todas las iglesias del mundo. Así que, sin más preámbulo, vamos por ello. Hola amigas, amigos. Para este día seguimos en el capítulo 13, solo que con otras parábolas que están presentes también, al igual de las que vimos la semana pasada. Recordemos que este capítulo 13 es el capítulo de las parábolas. Así que hoy estaremos viendo el capítulo 13, los versículos 24 al 43, ¿sí? Así que si quieres acompañar este momento con tu propia lectura, no pasa nada, lee tranquilamente la Biblia, adelanta el audio y nos encontramos después en la reflexión. O si te ayuda, yo leo en este momento la palabra y vamos compartiendo la buena nueva. Según el Evangelio de San Mateo, les propuso esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos se acercaron al amo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Por qué tiene entonces cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Les respondió: no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Ya diré a los segadores, cuando llegue la siega, que recojan primero la cizaña y la aten en gavillas para quemarla, y que almacenen el trigo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba si no era en parábolas, para que se cumpliese así lo dicho por el profeta: abriré con parábolas mi boca, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. En esto se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega o cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los que actúan inicuamente, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Obviamente, el título es por la canción del Flaco Spinetta, que encuentro bellísima.
un intento de proclamar ese deseo de volver a ser barro, volver a lo primigenio, a la fuente que nos mueve como cristianos en este podcast, en donde vamos revisando y reflexionando sobre símbolos y signos presentes en el Evangelio de cada domingo. O sea, develar estos símbolos literarios que, creo yo, cuentan con un contenido que nos permite vivenciar la fe desde otro enfoque, un contenido que nos ayude a tener una experiencia de Dios más profunda, un vínculo, si se quiere, más maduro. Es paradójico porque el símbolo ayuda a hacer visible algo, pero muchas veces estos símbolos presentes en los textos bíblicos solemos pasarlos por alto y finalmente terminan escondiendo algo, pero bueno, aquí estamos para compartir, para reflexionar. ¿Recuerdan el capítulo anterior? El capítulo 13 de Mateo comienza con un Jesús que se sienta a orillas del lago y comienza a hablar en parábolas, un signo claro de enseñanza. En la época, cuando un maestro enseñaba, se sentaba, mientras los demás escuchaban de pie. Hoy en día esa imagen es extraña porque hoy en día el maestro está de pie mientras los alumnos escuchan sentados. En ese evangelio de la semana pasada, más precisamente la parábola del sembrador, no solo apreciamos el cómo Jesús enseña qué es el reino de Dios, sino que también somos testigos de sus afectos y su actitud de animar a los discípulos. ¿Por qué animarlos? Porque había una sensación de fracaso ante la misión que llevaban a cabo, porque veían que no había conversión en los pueblos. Entonces, la parábola del sembrador se nos presentan tres cosas. Primero, un Jesús maestro que enseña sobre el reino de Dios. Segundo, un Jesús afectuoso. Accedemos a la sensación de fracaso suya, a sus afectos y la que él percibía de sus seguidores. Y tercero, un Jesús que anima a sus discípulos ante esa sensación de fracaso. Una actitud que no proviene más que de la confianza profunda e inquebrantable que tiene por Dios Padre. Y así es como llegamos al texto de este domingo. Qué loco, ¿no? Estamos reflexionando en torno a un texto escrito en el contexto de una sociedad y una cultura de hace 2000 años, y pareciera que hay cosas que son inherentes al ser humano. Digo, la sensación de fracaso que veíamos la semana pasada. Uno creería que esa experiencia del fracaso, cuando las cosas no resultan rápidamente, cuando no resultan ahora ya, es de nuestros tiempos. Pero no, en este evangelio, el de hoy, uno evidencia que esa problemática humana que deviene en urgencia, en un ahora ya, está presente desde hace mucho, si no desde siempre. Incluso me animo a decir que justamente es esa urgencia de que las cosas sucedan ahora ya, es la que ha sido el impulso y motor para las cosas que tenemos hoy, incluso para los modos de relacionarnos. No sé, se me ocurre lo que fue caminar, después se transformó en un auto y después en un tren bala. O sea, llegar rápidamente a otro lugar. El botoncito que apresura los mensajes del WhatsApp, qué sé yo. Nos rodeamos de una técnica que nos dice que todo se resuelva ahora ya, porque eso es lo que generalmente estamos deseando. Yo me pregunto, ¿cómo nos va a afectar también a los vínculos con los demás, con nuestros afectos, con las cosas, con el planeta, esta urgencia del ahora ya? ¿A qué voy con todo esto? En el evangelio que acabamos de escuchar, se nos presentan otras parábolas que Mateo ubica también en el capítulo 13. La parábola de la cizaña, del grano de mostaza y la levadura. Precisamente, estas dos últimas son conocidas como las parábolas del crecimiento y tienen ese factor de dar calma ante el proceso. Es decir, Jesús, ante este deseo de urgencia que deviene justamente en fracaso, quiere justificar la lentitud con que el reino de Dios se establece en el pueblo y en el corazón de la gente, de modo que sus seguidores sepan que aún la lentitud del proceso, tanto de la mostaza como la levadura, y en definitiva del reino de Dios, es posible el éxito. Pero, ¿cuál es el éxito? ¿Qué es el éxito cuando nos referimos a la misión de Jesús?
no deja de ser menor la asimilación que hace Jesús del reino de Dios con lo pequeño, tanto en la parábola de la mostaza como la levadura. Hagamos un ejercicio de contextualización. Sabemos que el pueblo de Israel estaba esperando un redentor espectacular, diáfano, pero en el sentido más literal y burdo de la palabra. El pueblo esperaba un salvador que viniera en carros de fuego, que liberase al pueblo de la opresión romana. Sin embargo, ese enviado, ese Mesías, es todo lo opuesto. Nace en un granero con animales, nace de una mujer, es decir, no cae del cielo en carros de fuego, más bien viene al mundo como cualquiera de nosotros. Es hijo de un carpintero, crece en un pueblo, Galilea, del que todos se burlan porque hablan de un modo raro. O sea, su venida es lo menos parecido a algo espectacular. Lo poderoso y lo grandioso era el modo de medir el éxito en la sociedad. Pero ojo, que hoy en día seguimos muchas veces poniendo la misma vara en nuestras comunidades, en lugares de trabajo, en los vínculos. Y nuevamente, como veíamos en el primer capítulo de este podcast, Dios elige lo sencillo. Entonces, ¿de qué éxito estamos hablando con respecto a Jesús? Justamente nada grandioso, pero todo relevante. El reino de Dios demora en establecerse, pero finalmente termina siendo para todos, como la levadura, un alimento. Y también termina siendo hogar para todos, como el árbol de mostaza. Ese es el éxito de Jesús. Por eso, paciencia, calma, que el reino demora, pero llega. Ahora, para que no se quede en el aire, quisiera agregar algo sobre la cizaña. Tanto la parábola del sembrador de la semana pasada como la de la cizaña cuentan con una estructura similar. Primero, una enseñanza al pueblo, a quienes se sientan junto a Jesús en el lago. Y segundo, la explicación más privada a los discípulos. La cizaña o citania en griego tiene una característica. En su tiempo de crecimiento es absolutamente parecida al trigo. No hay forma de diferenciarla. La única forma de diferenciar a la cizaña del trigo, y esto es lo relevante, es cuando ya maduró, cuando ya es espiga sin el grano que debería tener. Por eso no es propicio arrancarla de pequeña, porque puedes pasar a llevar el trigo. Nuevamente, hay que esperar, apaciguar la urgencia, esperar. Solo retirar la cizaña cuando sea posible reconocerla en la madurez. El tema, no sé si les pasa a ustedes, pero yo no tenía idea qué era la cizaña, o sea, jamás he visto, y si la he visto no sabría reconocerla. No sabía qué era la cizaña y por qué se debía arrancar, cuál era el mal que ocasionaba. Y la verdad es que es muy simple. Sus frutos son tóxicos, son dañinos. Vieron que en el evangelio de la semana pasada y el que escuchamos hoy, los discípulos le piden a Jesús que les explique qué quiere decir con las parábolas, tanto del sembrador como la cizaña. Bueno, algunos expertos dicen que en la explicación de la parábola de la cizaña, así como la del sembrador, en verdad es Mateo quien escribe teniendo presente la realidad de las primeras comunidades cristianas. En aquellas comunidades había una tensión interna respecto a los, abro comillas, cristianos auténticos y los no auténticos. Mateo, al poner en boca de Jesús la explicación de la cizaña, busca decir a las incipientes comunidades: estén atentos, alerta, ante la cizaña que crece en ustedes, es decir, ante aquellos cristianos no auténticos que puedan ir dejando frutos que perjudican a la misma comunidad. No es un dato menor, porque se trata de un enfoque distinto a la interpretación en la que se suele polarizar por un lado el trigo como los creyentes y por otro lado la cizaña como el no creyente, el ateo. Y podemos malinterpretar poniéndonos a nosotros mismos como ese trigo y a los demás como la cizaña. Hay que tener cuidado, que a veces también actuamos con cizaña. Es importante
Porque muchas veces desde esta interpretación es que se ha justificado la asimilación de que el no creyente es alguien malo. Pero el enfoque en este evangelio sería desde otro lado. Se trataría más bien de un llamado a una realidad concreta desde un modo literario muy particular que acontece al interior de la comunidad cristiana. Y no se trataría de una definición respecto a quienes pertenecen o no al conjunto que sería la iglesia. Y con esto doy pie a una pregunta para tu reflexión personal. ¿Cómo está tu vida comunitaria? ¿Cómo está tu desenvolvimiento en la comunidad? ¿Qué te atrae? ¿Qué te aleja de tu comunidad? Está bueno ser consciente de cómo están tus afectos respecto a tu lugar de servicio o de compartir. Te regalo, como siempre, unos minutos para que allí donde estés puedas reflexionar esta pregunta o aquello que te haya resonado en este episodio. Te agradezco, gracias por llegar hasta aquí. Espero te haya servido estas reflexiones a tu vida espiritual. Y bueno, nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Barro, tal vez. Un abrazo grande. Chao.